Okay. Okay, everybody, give yourself the gift of a breath of. Todos, por favor, respiren profundamente y embajador, cuando usted esté listo. So we'll be beginning with opening remarks. Vamos a comenzar con los comentarios de apertura del señor Bartlett y la señora Woolsey. Van a tener 5 minutos cada uno. Yo me llamo el congresista Bartlett y ahora vamos a comenzar esta sesión. La primera enmienda de la Constitución determina que los ciudadanos tienen el derecho de peticionar al gobierno para corregir cualquier irregularidad. Esto obviamente nos lleva a tener una audiencia sobre este tema tan interesante, tan importante, ya que el Congreso no ha cumplido con su obligación. Me da mucho gusto poder estar presente en esta audiencia hoy día. Esta audiencia va a ser exactamente como si se estuviera realizando dentro del mismo Congreso, con los mismos derechos que se va a extender a los que están presentes. Seguro que todos ustedes han visto C-SPAN y han visto lo que lo que se hace en el seno del Congreso, y vamos a intentar replicar este proceso. Me da mucho gusto poder reconocer a mis colegas. Está prendido mi micrófono. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por estar presentes. Miren este grupo de personas tan increíble. Está clarísimo que hay muchísimo interés. Yo me llamo congresista Woolsey y yo me jubilé hace 4 meses del Congreso. Es decir, que recién estoy aprendiendo a hacer todo esto como una persona jubilada. Es muy grato poder participar en esta audiencia y escuchar los comentarios tan interesantes y lo que los testigos nos van a declarar hoy día. La verdad es muy interesante para mí tener el tiempo para participar en esto. Les digo que la idea de escuchar a los participantes que van a compartir esta semana ha causado mucho interés en mi distrito. Bueno, ya no es mi distrito, pero en el pueblo donde vivo yo. Porque hay un periódico que ha cubierto todos los temas que yo trato, que casi nunca me ha prestado atención. Ahora yo estoy en la portada del periódico. Solamente la semana pasada salió un artículo sobre esta audiencia y eso me pareció muy interesante, muy bueno, que ya todavía estoy en las noticias. Además ha habido bastante atención, bastante cobertura en los blogs y algunas respuestas bien curiosas sobre mi participación en esta audiencia, y además he recibido algunos correos que no son tan positivos, pero les digo que en general la gente se me acerca y dice: ay, estoy tan celoso, me encantaría poder participar, esto es tan interesante. Y la verdad, yo sé que todo el mundo a todo el mundo le gustaría poder participar en eso. Sé que todos vamos a aprender mucho esta semana. Creo que todos los participantes en este evento también van a compartir algo muy importante con nosotros. Y hoy tengo el gusto de presentarles a todos los otros miembros del panel esta mañana. Como ha dicho el señor Bartlett, vamos a replicar el proceso de una audiencia formal ante el Congreso. Antes que nada, tenemos aquí la congresista Darlene Hooley. Ya hace tiempo que no he hablado en público. Aquí tenemos el senador Mike Gravel. También tenemos la congresista Caroline Kilpatrick, la congresista, el congresista Merrill Cook. Todos nosotros somos
ex miembros del Congreso, todos jubilados. Tenemos en conjunto más de 80 años de experiencia en el gobierno federal. Roscoe y yo éramos colegas y cada uno tenemos más de 20 años de experiencia. Nosotros hoy estamos comprometidos de realizar esto como si fuera esto una audiencia formal ante la Cámara de los Representantes. Nosotros nos hemos comprometido a escuchar con objetividad y hacer el tipo de preguntas que nosotros consideramos que el pueblo americano quiera que nosotros hagamos para que puedan estar mejor informados, porque obviamente va a haber cobertura mediática sobre este acto. Nosotros queremos que el público americano esté más informado y que quizás hay algunas políticas que se hacen al respecto. Yo creo que si nos ceñimos al tema de hoy o de esta semana va a ser una semana sumamente interesante. Actualmente los primeros dos testigos van a tomar el juramento. Es un poco triste debido a las luces, no puedo ver la expresión en las caras de los testigos. Muy rápidamente, congresista, vamos a hacer algunos comentarios de apertura y después van a venir los primeros testigos. Bueno, primero los comentarios de apertura y el doctor Mitchell va a hablar o va a compartir con nosotros por Skype. Esperamos que funcione. Vamos a comenzar con el doctor Mitchell y después los otros panelistas. Ahora el doctor Mitchell. Doctor Mitchell está en vivo. There he is. Buenos días, doctor Mitchell. Buenos días. Está en vivo. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta reunión. Yo les hablo desde el estado de Florida. Desafortunadamente hubo algunos conflictos que me prohibió estar con ustedes esta semana. Pero me gustaría hablarles un poco sobre este tema. Como astronauta yo volé a la Luna con Apolo 14, es decir, que yo tengo alguna experiencia extraterrestre, digamos. Yo me crié cerca de Roswell, Nuevo México, en una finca allí. Y este incidente de Roswell en el 1947 sucedió cuando yo estuve en mi último año del colegio, cuando me estaba preparando para ir a estudiar en la universidad en la costa este. Yo me había interesado en este tema durante varios años, pero déjenme darles mis credenciales. Por la primera vez en la historia humana, la tecnología nos había enseñado qué tan enorme es el universo o el multiuniverso con los miles y miles de millones de estrellas y galaxias, y muchas de ellas, en ese momento habíamos identificado algunas que podrían tener sistemas con seres vivos. Tenemos una historia, comenzando con el incidente en Roswell, sino también mucho antes que eso, que nos han visitado seres extraterrestres de otros sistemas estelares y galaxias. Y si nosotros seguimos en nuestros esfuerzos, dentro de poco vamos a poder salir de nuestro sistema solar. En este momento, obviamente, la tecnología no nos lo permite, pero en algún momento sí, de eso estoy seguro. Y eso tenemos que hacerlo, porque nuestro Sol solamente va a durar unos pocos miles de millones de años más y nosotros estamos dañando la sostenibilidad de la vida en en la Tierra, ya que estamos agotando los recursos naturales. Por lo tanto, tenemos que contemplar
este tema de nuestra existencia en este planeta en este momento y cómo vamos a continuar nuestra vida aquí y cómo podemos seguir siendo ciudadanos responsables y mantener nuestra civilización y en algún momento poder salir de nuestro planeta e investigar otros lugares, porque no estamos solos en el universo. Han venido, nos han visitado durante mucho tiempo, según las pruebas que tenemos. Hemos recibido visitantes durante muchos años, durante cientos o quizás incluso miles de años. Algunos dicen que ellos construyeron las pirámides en Egipto y en Sudamérica o con la ayuda de los seres alienígenas. No estamos solos en este universo y solamente en este momento estamos recordando las pruebas científicas y estamos empezando a entender la composición del universo y para entender que no estamos solos y que si seguimos este curso parece que ellos van a poder venir aquí y nosotros allá. Vamos a escuchar algunos testimonios, declaraciones muy importantes, muy interesantes. Y yo les insto a que escuchen esto y que podamos llegar a reconocer que no estamos solos, que ellos están aquí, nosotros podemos ir allá y en algún momento lo vamos a lograr. Yo me he interesado en esto durante los últimos 16 y 17 años y yo he hablado en público sobre este tema. Y desde que fui a la Luna hace 47 años, mi colega Gordon Cooper también experimentó un incidente en la base de militar Edwards cuando él era militar activo. Hay varios de nosotros que han tenido esas experiencias. Podemos decir que no estamos solos, nos han visitado y tenemos que explorar este fenómeno. Espero que tengan una buena semana y yo voy a mantenerme en contacto con este evento. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Buenos días. Yo me llamo Paul Hillier, antiguo ministro de Defensa de Canadá y participante durante mucho tiempo en la política y el gobierno. Durante muchas décadas de servicio al pueblo canadiense, yo he llegado a entender la importancia del gobierno transparente y abierto y el poder de la verdad. Como antídoto a las muchas aflicciones del gobierno, la moneda verdadera del siglo XXI no va a ser el oro ni la plata, ni una cesta, digamos, de monedas. No importa qué tan útiles sean, va a ser la confianza. Sin este bien, el progreso y la acción se ven socavados. Hay una sola manera de recuperar la confianza: encontrar y contar la verdad. Sea ante los amigos, la familia o a los ciudadanos de los distintos pueblos. Creo que los ciudadanos o esta audiencia sirve este propósito. Como ha dicho mi amigo Edgar Mitchell, sin dudar puedo decir que no estamos solos en este universo. Tenemos vecinos y debemos llegar a entenderlos y cooperar con ellos. Gracias. Buenos días al comité. Yo me llamo Stephen Bassi, yo soy el director ejecutivo de Paradigm Research Group y además soy activista. En noviembre de 2011, la Casa Blanca emitió una declaración por medio de su oficina de la política sobre la ciencia y la tecnología que se puede encontrar en el Internet. Y esta declaración tuvo 3 frases. Una, no existe ninguna prueba de vida fuera de este planeta o que un ser fuera de este planeta se ha puesto en contacto con la vida humana aquí. Y tercero, que no hay ninguna prueba de que el gobierno de Estados Unidos haya escondido esa información del pueblo americano. Con todo respeto a la Casa Blanca y el presidente, esta declaración es incrédula. Una, porque es falsa. Segundo, porque no se puede defender. Y tercero, y esto es muy importante, es la primera vez en la historia que el Poder Ejecutivo
haya puesto su postura o ha declarado su postura por escrito. Lo que se va a suceder en esta semana, esperamos, es que una porción de la gran cantidad de pruebas que confirma la alternativa a esta declaración de que sí hay interacción con la raza humana se presente a los medios, al pueblo americano, al Congreso que está aquí al lado y que estos actores consideren estas pruebas. Esperamos que la comparación sobre lo que se declara aquí y la postura de la Casa Blanca inste a los medios a investigar, no solamente a informar, pero que hagan las preguntas muy obvias a las personas conocidas que están muy involucradas en este tema. Además, esperamos que el Congreso, que nunca ha realizado o no ha realizado una audiencia desde el 68 sobre este tema, que considere este tema que realmente merece el tiempo y el esfuerzo. Yo puedo asegurar al Congreso que para todos los testigos que se van a presentar o que se van a declarar hoy día hay 5 más y 5 más y 5 más detrás de ellos. Cientos de personas que han servido en nuestro ejército, que siguen siendo militares, están dispuestos a declarar ante el Congreso con el mismo tipo de historias que van a escuchar hoy día, que no estamos solos, que hay interacción. El gobierno, para razones de seguridad nacional durante la Guerra Fría, no nos han divulgado esa información. Ahora es el momento de desclasificar, de divulgar esa información. Muchísimas gracias. Como copresidente de esta comisión, quiero hacer un comentario. Hace 33 años yo estaba haciendo camping en una montaña y me desperté en la mitad de la noche y no podía creer lo que veía. Las estrellas parecían tan cercas que parecía que podría tocarlas. Y realmente podía ver la galaxia. No hay demasiadas luces aquí para verla, pero nosotros somos solamente una estrella allí en esta galaxia. Nosotros somos solamente eso en la Vía Láctea. Hay más de 1,000 millones de otras galaxias como la nuestra y tendríamos que ser muy presumidos. Yo soy científico, yo saqué mi doctorado hace 66 años. Tendríamos que ser muy presumidos, pensar que eso es el único lugar donde hay vida en un universo tan grande. Yo realmente estoy muy interesado en lo que vamos a escuchar hoy día y gracias por estar presentes. Me gustaría reconocer que llevamos 13 minutos de retraso. Si el señor Helen, Dolman y Friedman y Cameron, por favor, si se pueden acercar, y en un momento voy a tener el honor distinguido de administrarles el juramento. So if you'd like to prefer to sit or stand is fine. Caballeros y dama, si por favor pueden repetir lo que digo. Yo afirmo que voy a decir la verdad y nada más que la verdad a los miembros del comité hoy día. Gracias. Vamos a comenzar con el señor Dolman. Distinguidos miembros del comité, gracias por recibirme. Yo soy investigador e historiador sobre el tema de los OVNI, sobre todo con respecto a la política de la seguridad nacional de los Estados Unidos, y tengo una declaración corta que les voy a compartir. El problema del OVNI ha involucrado al personal militar en todo el mundo durante más de 60 años y está todo encubierto, ya que este tema se ha ridiculizado, no ha recibido la atención debida. Historias de objetos extraños en el cielo, sin embargo, ha habido en toda la historia. Sin embargo, desde los años 40, personal militar de Estados Unidos y muchas otras naciones han encontrado objetos volantes no identificados.
y con sus propios ojos en radares o a veces de muy cerca. Estos eventos no han sucedido solamente docenas de veces, sino cientos de veces o incluso miles de veces. A veces el encuentro era solamente un objeto en el radar a una velocidad imposible. A veces era una violación de espacio aéreo sensible. Muchas veces el despliegue de uno o más aeronaves para intervenir el objeto. A veces miembros de la tripulación han declarado haber visto un objeto en la forma de disco con luces que muchas veces estaba llevando a cabo maniobras militares. En algunos casos, la recuperación militar de un ovni. En otros casos, daños o incluso muertes de personal militar. Y en varios casos, personal militar que se han encontrado con ovnis han dicho tajantemente que eso no fue un evento natural. Sin embargo, ellos han tenido que esconder toda esa información y todos los poderes de la inteligencia como la CIA, el FBI, etcétera, han comentado que eso es una gran preocupación para ellos. Sin embargo, el gobierno nacional ha creado de la ficción para el consumo del público que ese programa del OVNI no debe ser una preocupación, que no existen estos pequeños hombrecitos verdes. Desde los años 70, la ley de la libertad al acceso de información nos ha ayudado a divulgar alguna de la información. Por ejemplo, hemos aprendido que algunos analistas militares inicialmente se preocupaban que la Unión Soviética estaban detrás de esa gran cantidad de ovnis en los años 40 y 50. Estudiaron esa posibilidad, pero la rechazaron. Además, rechazaron la posibilidad de que esto era tecnología americana y las opciones muy rápidamente se iban eliminando. Pensaban que podría ser algo de creación humana, pero inexplicable. Ya para el año 47, un contingente de analistas en el Centro de Inteligencia de Tecnología en una de las bases aéreas pensaban que los ovnis eran extraterrestres. Y para el verano 48, ellos emitieron una estimación de la situación declarando esta hipótesis extraterrestre. Como respuesta, se despidió ese equipo. Sin embargo, gracias a esa ley de acceso a información y algunos oficiales que quisieron declarar, tenemos algunos testimonios sobre estos casos. Y son tantos que no podríamos mencionarlos todos, pero quiero compartir algunos para que tengan una idea. Aquí hay uno del general Vanley, que era general bajo el presidente Truman. Este general Landry, en una declaración hace 40 años, dijo: una tarde en el año 48 me llamaron a la oficina oval, el presidente quería hablar conmigo. Me ordenó a hablar con el presidente después de consultar con la CIA sobre si algunos incidentes de ovnis se podrían considerar como una amenaza estratégica. Este general Landry dijo que seguía informando al presidente Truman en conjunto con la CIA trimestralmente durante el resto del gobierno de Truman. Es decir, 16 reuniones con el presidente. El presidente obviamente era muy ocupado porque él iba a tomar tanto tiempo de su horario para aprender sobre los ovnis. Sin embargo, no existe ningún registro oficial sobre estos informes. Esta es una declaración de un general o de un informe que se llama Análisis de Incidentes de Objetos Volantes en los Estados Unidos. Y cito: la frecuencia de avistamientos representan muchas de las características de objetos volantes y esto en general representa el acuerdo de que algún tipo de objeto volante se ha observado y el origen de estos objetos no se ha podido entender. Y dos citas más que quiero compartir.
un informe de inteligencia de las Fuerzas Aéreas de 1951 relacionando un objeto plano arriba y abajo con unos bordes y sin un medio de propulsión visible que viajaba a una velocidad tremenda. Y otra cita de un ex jefe de la CIA, Roscoe Hillenkoller, hablando en 1960. Detrás hay oficiales de muy alto rango de las Fuerzas Aéreas preocupados por los ovnis, pero muchos ciudadanos se les hacen considerar que no tiene sentido esto. Entonces, si los ciudadanos responsables, los académicos y el liderazgo político que deberían exigir antes de conseguir respuestas razonables en cuanto al fenómeno de los ovnis, porque el problema no terminó en los años 60, ni los 70, ni los 80, sino que ha continuado hasta la fecha. En el verano de 2002, fuera de esta ciudad, sobre el pueblo de Waldorf, Maryland, una docena de testigos informaron sobre aviones de caza cazando objetos grandes de un color azulado y anaranjado. Todos los testigos entrevisté yo a dos y muchos hablaron con los medios nacionales. Hablaron de la capacidad increíble de estos objetos y las fuerzas aéreas admitieron que habían desplegado aviones de caza y que habían captado uno en el radar y después el ovni se desapareció del radar. La conclusión de las Fuerzas Aéreas fue que pudiera haber sido una cantidad ilimitada de posibilidades. Nos gustaría qué tipo de cosas, qué objeto azul puede descender a un ángulo de 80 grados, pararse y acelerar para escaparse de los aviones de caza cerca de la capital de Estados Unidos después del 11 de septiembre. En Chicago, noviembre del 2006, la misma situación. Una decena de empleados de United Airlines, incluyendo a un piloto, vieron un objeto en forma de platillo que se aceleró tan rápidamente que perforó la nube y United obligó el silencio a sus empleados, pero uno lo admitió. Después de denegaciones, las dos agencias tuvieron que reconocer que estas personas habían dado sus informes sobre los ovnis y nos preguntamos qué pudiera haber sido por encima de uno de los aeropuertos con más tráfico aéreo en el mundo. Este es uno de los casos más recientes. Hay muchísimos. Los dos sitios web más grandes, el National UFO Reporting Center y el Mutual UFO Network, MUFON, tienen un total combinado de más de 10,000 informes todos los años, cada año. Y muchos de estos son algo prosaicos si se investigaran. Pero repasando los informes, muchos de ellos son increíbles y muchos han recibido investigaciones de seguimiento. Son sin explicación y no se pueden explicar según los conocimientos que tenemos. De rendimientos increíbles, declaraciones de oficiales y funcionarios de alto nivel y una denegación por el establecimiento político apuntan a un problema no solo de la disonancia cognitiva, sino un problema de un sistema político en los que ya han caído las ruedas del vehículo. Es un imperativo para la política pública que volvamos a colocar las ruedas para abrir una investigación abierta a este fenómeno. Exigimos respuestas de los oficiales y funcionarios de alto nivel si tienen conocimiento y si no lo tienen, tenemos que investigar para determinar quién sí tienen esos conocimientos.
Me llamo Grant Cameron, soy investigador privado. Durante los últimos 38 años he intentado concentrarme en lo que saben las agencias de inteligencia, lo saben las personas de alto nivel en el gobierno. Soy el director de la página web UFO Presence. Como Steve mencionó, que el gobierno de Obama ha emitido una declaración oficial de que no existe pruebas de interacción con extraterrestres y no lo están encubriendo. En base a mis investigaciones, quiero compartir pruebas que muestran que esta declaración redactada por un miembro del personal de Obama no es veraz. El señor Dolan indicó que el presidente Truman había recibido información a lo largo de 5 años y eso no aparece en los documentos oficiales. Y quiero agregar que Truman en video sí realiza una declaración diciendo que sí lo conversamos en cada conferencia con las fuerzas militares. Esto siempre ocurre en los platillos voladores y otras cosas. En 1969 el gobierno estadounidense cerró su investigación declarando que no existía prueba de que eran extraterrestres estos ovnis. Y si esto fuera cierto, el gobierno hubiera permitido que este tema desvaneciera a la historia, pero esto no es lo que ocurrió. 3 años después de clausurar el programa, las Fuerzas Aéreas a mando de oficiales altos contrataron dos directores para hacer un documental sobre los ovnis. Se les dieron varias grabaciones y fotos, incluyendo uno del aterrizaje de los ovnis en la base de las Fuerzas Aéreas. Y esto lo usaron en la producción final. Y después recibieron otra grabación de Top Secret que todavía tienen. El documental fue financiado $250,000 y les pidieron que no divulgaran la fuente del financiamiento. La CIA estuvo presente y Linda Holcomb puede declarar que vio una de las cartas agradeciendo al presidente Nixon por su cooperación. El ex senador Barry Goldwater escribió mucho sobre los ovnis en 1975 cuando escribió sobre su amigo el general Curtis LeMay, que le denegó acceso en 1964 a la Sala Azul en la base aérea Wright-Patterson, donde existían rumores de tener los cuerpos de los extraterrestres. Él dijo que intenté averiguar qué es lo que había en ese edificio y se puede entender que me denegaron la petición. Todavía está clasificado por encima de Top Secret. Y como presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, él seguía respondiendo a cartas diciendo que esto es tan altamente clasificado que es imposible obtener alguna información. En otra carta escribió que no sé quién controla la información, porque me dijeron de manera tan enfática de que no me incumbía a mí saberlo, que nunca he intentado otra vez averiguar nada. Y él también escribió que desde hace mucho tengo interés en esto y sé que lo que tenga las Fuerzas Aéreas en cuanto a este tema se va a mantener altamente clasificado. Los que están esperando que el presidente diga que los extraterrestres están aquí deberían saber que esto ocurrió en 1991. Steven Spielberg dijo que Reagan se paró después de ver ET, el extraterrestre, y dijo: quiero agradecerles por haber traído ET a la Casa Blanca. Nos gustó la película. Y después miró a los que estaban en la sala y dijo que hay varias personas aquí que saben que todo lo que vimos en la película es totalmente veraz. Y Spielberg dijo que dijo el presidente sin sonreír.
En la biblioteca de Bush no hay nada sobre los ovnis, pero entre mis archivos escucharán una grabación del presidente Bush durante la campaña de 1988, cuando él dijo, sé algo, sé bastante, y también tengo un video del vicepresidente Dan Quayle diciendo que la situación de los extraterrestres es muy interesante. Dedicamos tiempo estudiándolo. En abril del 2001 le pregunté al vicepresidente Dick Cheney si le habían informado sobre los ovnis cuando estaba en el programa Diane Rehm aquí en Washington. En vez de decir Cheney que no existían pruebas sobre extraterrestres, él dijo que si me hubieran informado sobre el tema, probablemente fuera clasificado y secreto y no hablaría del mismo. Hasta el presidente Obama ha contradicho esa declaración emitida por la administración, porque ni él ni su personal han visto la pregunta sobre la vida extraterrestre presentado por Steve Bassett, aunque 12,000 personas firmaron esa petición. Durante una visita a Roswell en 2012, el presidente Obama se refirió al escenario de Roswell diciendo que aquí vamos a mantener los secretos. Y esto indica, a la luz de la emisión de ese informe, de que no hay un encubrimiento. ¿A qué secreto se refiere el presidente Obama? Durante una visita a la Casa Blanca, el presidente Obama anticipó una pregunta que iba a hacer el hijo de Will Smith sobre extraterrestres. Cuando llegaron a la sala de situación, ahí el presidente dijo a Jane, yo sé qué es lo que quiere saber sobre los extraterrestres. Ni puedo confirmar ni puedo denegar que los extraterrestres han visitado la Tierra, pero si lo hubieran hecho y si se celebrara una reunión secreta, hubiera tomado lugar aquí. Y después la historia de Área 51, cubierto por un periodista George Knapp, que ha dedicado varios años a cubrir esta nota. Él dice que tiene a 2 decenas de testigos que hablan de la captura de extraterrestres y ovnis que están en este sitio de pruebas de Nevada. También ha reconocido durante entrevistas que tuvo una conversación con el senador Howard Cannon justo antes de morirse y que Howard Cannon básicamente confirmó que había hablado con Goldwater y que estas anécdotas son veraces, que 6 de los testigos fueron amenazados y esto llevó a que no declararan oficialmente, y Chase Brennan, un veterano de la CIA de 42 años, fue entre las 2 millones de personas sintonizado a un programa de radio Coast to Coast, y su declaración fue clara. Hizo referencia a materiales que había visto en la sede de la CIA. Citándole, sé contundentemente que hubo un avión y que las fuerzas militares captaron tanto cadáveres como restos de una aeronave. Roswell sí ocurrió, hubo una nave y cadáveres. No sé en dónde están esas cosas, pero sé que lo que ocurrió en Roswell ocurrió. Muchas gracias por haberme invitado. Como ex físico nuclear que ha estado examinando las pruebas sobre los ovnis desde 1958 y desde 1967 he dado conferencias en todos los estados y las provincias canadienses, he llegado a 4 conclusiones principales. Uno, que hay prueba fehaciente de que estamos recibiendo visitas de naves extraterrestres controlados de manera inteligente. Algunos ovnis sí son naves extraterrestres, no todos. Y no cabe duda de que una pequeña cantidad de personas en el gobierno de Estados Unidos y el extranjero han estado encubriendo la verdad sobre esto. Hay un Watergate
cósmica y no hay aseveraciones en contra, solo las personas que no han examinado las pruebas pertinentes y las visitas de los platillos voladores y este encubrimiento son importante para el milenio. Prefiero esto de platillos volantes porque todos son ovnis, todos los bueno, que lo que me interesan son los platillos voladores y no los ovnis. Hay 5 estudios de gran escala que dan pruebas sustanciales, que incluyendo el informe 14 del Project Blue Book, que es uno de los estudios más importantes que cubre más de 3.200 casos. Es una evaluación de calidad, una comparación cruzada entre lo conocido y desconocido y se mintió sobre la emisión del informe y los que quieren desmentir lo de los ovnis no hacen mención de él. Se dijo que hay avistamientos no fidedignos y algunos que no son interesantes, pero no hay casos tanto fidedignos e interesantes. Pero no hubo apoyo de datos. Hay una contradicción en los datos de este libro azul, que cuanto más fidedigno el caso, más probable no se podía explicar. Donald Quarles, un subsecretario en Estados Unidos, en un comunicado de prensa, cuando se concluyó ese estudio, mintió claramente y lamento decirlo, él dijo que creemos que ningún objeto como aquellos descritos como platillos voladores han sobrevolado a Estados Unidos. Incluso el 3% desconocido pudiera haber sido identificado como ilusiones o convencionales si existieran más pruebas. Y de hecho, en el informe al que se refería, que los desconocidos representaban el 21% de los casos y el 9,3% como con información insuficiente. Este del 3% fue una mentira y una comparación estadística entre lo conocido y desconocido mostraba que la probabilidad de los desconocidos era menos de 1%. Y tiene que destacarse que el comunicado de prensa no ofreció el título del informe ni la empresa que había hecho el informe, Battelle Memorial Institute. Si lo hubieran hecho, algún periodista hubiera dicho, bueno, ¿y qué pasó con los informes 1 a 13? Nunca hemos tenido conocimiento de esto. Bueno, y estaban todos clasificados. Eso hubiera sido la respuesta correcta. Son una buena fuente de información, pero los que quieren desmentir esto nunca se refieren al mismo. Otra fuente de datos valiosos que deberían ser de interés para ustedes son las audiencias de julio de 1968 que incluyeron declaraciones de 12 científicos. El trabajo más importante del doctor James E. McDonald, profesor de la Universidad de Arizona, había entrevistado a testigos y presentó 41 casos, incluyendo avistamientos por pilotos, astrónomos, meteorólogos, y él hizo nota de casos físicos y más de 5,000 pruebas han sido recolectados por Ted Phillips de 95 países y lo mismo ocurre en todo el país. Los platillos que aterrizan y luego se van, experimentan cambios físicos. Esto ocurre aquí y allá. Una sexta parte de los casos incluyen unas haces muy pequeñas asociadas cuando está aterrizado en la nave. Yo fui el contribuidor más joven y soy el único todavía vivo que participó en 1968 y el único sin doctorado. Eso quizás indica algo, no sé. Pero estas audiencias se pueden ver en línea y un señor, el doctor J. Allen Hynek, el jefe de el Departamento de Astronomía en Northwestern, y ellos tenían un proyecto y su libro, La experiencia del
UFO, Scientific Inquiry, debería ser leído por cualquiera que quiera hablar de los platillos voladores. Y según otra fuente, según una comisión especial de los ovnis, incluyendo a los científicos espaciales más importantes, el 37% de los casos estudiados por la Universidad de Colorado, y esto fue algo patrocinado por el gobierno y conversado en el informe Condon, no podían ser identificados. Sin embargo, el titular decía que no existen los ovnis. Y después hay uno de 2 tomos que tiene muchas pruebas, muchos casos que no podían ser identificados. Y también el informe comido de Francia que detalla casos oficiales y bien documentados de Francia. Hay una decena de tesis de doctorado sobre los ovnis. Una de ellas demostrando la falta de cobertura en los medios. No he visto uno sobre la cobertura por la comunidad científica o política. Esto ya es otra cosa. Si alguien quiere un tema para su tesis, hay varias buenas. La voluntad de no querer creer por parte de los científicos es una enfermedad, por decirlo así, infectando a las personas que creen que se sabe todo. Y un buen ejemplo del sesgo apareció en la revista Astronomy en este mes de mayo 2013 por el doctor Phil Plait. Tiene un blog de Bad Astronomy. El título es La ciencia detrás de los ovnis. Y él llega a mencionar no los estudios de gran escala científicos que acabo de mencionar o los 5,000 casos físicos o de radar o de abducciones o de estudios avanzados en los laboratorios nacionales que muestran viajes a las estrellas cercanas usando la propulsión de fusión que son factibles. Yo trabajé en la fusión en los años 60 y para darles un marco de referencia, cada estrella en el universo, el multiverso, produce su energía mediante la fusión. De allí se trata la bomba de hidrógeno. Y viendo el átomo y los ovnis juntos, que en un periodo muy cercano pudimos ir de la Segunda Guerra Mundial, 1945, con el B-29, en 1944, en 1949, en la primera bomba A, 15,000 toneladas de TNT, no 10. 7 años más tarde, que es muy poco tiempo, ellos explotaron la primera bomba de fusión que liberó la energía de 10 millones de toneladas de TNT, de dinamita. Entonces, de 10 a 15,000 a 10 millones de toneladas. Y los rusos de 50 millones de TNT. Sabemos llegar a las estrellas si queremos invertir el dinero. No digo que es la tecnología de punta, sino que el progreso científico emana de hacer las cosas de manera diferente y no predecible. El futuro no es una extrapolación del pasado, sino un cambio en la forma de hacer las cosas. Y lo que me frustra trabajando en la propulsión de fusión, de fisión, los reactores nucleares, es que tendemos a olvidarnos de que si tenemos supuestos estúpidos, podemos comprobar la imposibilidad de muchas cosas. Un astrónomo en 1941 estaba harto de esto de la ciencia ficción de llegar a la luna. Entonces publicó un trabajo científico, entre comillas, calculando la tasa de la lanza para que llegara un hombre a la luna y para que volviera. Y con páginas de cálculos decía que tenía que pesar un millón de toneladas, pero se equivocó en un factor de 300 millones. Entonces, con muchos supuestos estúpidos podemos
comprobar la imposibilidad de cualquier cosa. Tenemos que usar mucha cautela cuando alguien dice que una cosa es imposible. Tengo un libro, el título iba a ser no es imposible, ¿no? ¿Es cierto? Pero me gustaría ver otra progresión, no solo en el caso de las bombas. Ferdinand Magellan, su buque circunnavegó el mundo en 3 años. En cuestión de 3 años nada más. Y los autores de ciencia ficción hablaban de circunnavegar el mundo en 80 días. La estación espacial lo hace en 90 minutos. Los avances emanan de la diferencia en la forma de hacer las cosas. Yo trabajé en la seguridad muchos años con empresas muy grandes, General Electric, McDonnell Douglas, General Nucleonics. Yo pues bate el récord en trabajar en programas cancelados por el gobierno. Pero otro mito falso es que los gobiernos no pueden guardar secretos. 2 astrónomos lo han demostrado, el Dr. Stock del Instituto SETI, SETI, este es el Silly Effort to Investigate en inglés, es otra anécdota sobre la que he escrito en mi libro. Dijo que se puede comprobar que el gobierno puede guardar secretos en cuanto al trabajo tan mal que hizo su trabajo FEMA y problemas con correos. Pues él no mencionó la CIA, la DIA, NRL y las otras dependencias del gobierno. Otro astrónomo, el doctor Neil deGrasse Tyson, dijo que la prueba de que los gobiernos pueden guardar los secretos tiene que ver sobre todo lo que sabemos sobre el pene del presidente Clinton. Y la prueba que voy a comprobar en mi conferencia el martes sobre el encubrimiento por parte del gobierno es un concepto importante. Podemos ver documentos sobre los ovnis. No son muy interesantes porque hay una sola línea por página. Han bloqueado o han borrado mucho porque la otra parte tiene que ver con fuentes y métodos y el 2% de los ovnis, pero está archivado bajo el tema de los ovnis. No tiene sentido esto. Y en la CIA se ven estos documentos sobre los ovnis con mucho borrado o cubierto en negro. Uno de los documentos de la CIA que decía denegado totalmente, no pudieron encontrar ni 6 palabras para desclasificarlas en ese documento. Algo va mal aquí. Y bueno, me queda 1 minuto. Bueno, quizás el martes en la noche lo comparto en la conferencia. Un general de las Fuerzas Aéreas, Carol Bolender, decía que los informes sobre los ovnis que podrían afectar la seguridad nacional, cuando le preguntaron sobre este informe azul, que no son parte del sistema del libro azul. Los informes sobre los ovnis que pudieran afectar la seguridad nacional no forman parte del sistema de los libros azules. Fue una declaración increíble. Él comprobó que hay 2 canales de información distintos. Él tenía que determinar qué hacer con el proyecto Libro Azul, que fue cancelado en el marco de este memorándum. Pero el público nunca escuchó esto de que los informes que pudieran afectar la seguridad nacional no forman parte del sistema de los libros azules.
La gente se ha sorprendido mucho. Yo he ganado varios debates sobre los ovni. Solamente me han abucheado 11 personas en todos esos debates. Ya es el momento para que la prensa, los científicos y la comunidad del gobierno hagan sus deberes. Y estos 3 colisiones de los ovni han ocurrido y ustedes van a escuchar más de esto más tarde en estas audiencias. Muchísimas gracias. Arnold, quien informó sobre los ovni sobre el Monte Rainier en junio del año 1947. Y un periodista local cuñó la frase ovni, es decir, objeto volante no identificado. Yo recuerdo que mi padre denegó la posibilidad de la existencia de los ovni y eso es el sesgo con que me crié. Yo asistí a la Universidad de Colorado en Boulder, donde yo me gradué con licenciatura en Bellas Artes, summa cum laude, y después estudié en la Universidad de California y saqué una maestría en comunicaciones produciendo documentales para el centro, la Facultad de Medicina de Stanford. Y mi documental de tesis era sobre los aceleradores, los primeros esfuerzos para que las computadoras estudiaran el bombardeo subatómico. De ahí empecé a trabajar en una emisora televisiva en Los Ángeles donde cubría los temas del medio ambiente, ciencia y medicina. Más tarde me honraron en un canal en Boston como productora compartiendo el galardón de Peabody para programación de ciencia. Y después fui directora de proyectos especiales en el canal de CBS en Denver. Ahí producía, editaba e informaba y hacía varios documentales sobre temas científicos en la zona de Colorado sobre temas del medio ambiente y la ciencia, que ganó 3 galardones, una nominación del Emmy, entre otras cosas. Digo eso porque cuando la gente habla de los medios de comunicación tradicionales y que los profesionales no prestan atención a este tema tan importante, tengo que decir que eso no es la verdad, porque muchos de nosotros lo hemos intentado. Uno de los documentales era una investigación sobre las mutilaciones sin explicación de cabras, ovejas, ratas, ganado, ciervos, arces y entre muchos otros animales. A lo mejor ustedes no saben que el Departamento de los Bosques durante décadas han tenido fotografías, y yo las he visto con mis propios ojos, de ciervo y ese ganado con la oreja, la lengua, los genitales, todo sin sangre, atacados animales, pero sin sangre. Pero eso ha sido un secreto un ultra secreto, pero muchas veces alguien desde adentro me avisaba y me enseñaba las fotos de esos incidentes. Esas mutilaciones sin sangre, cuando yo estaba en Colorado en 1979, aparecía en un ciclo que se repetía desde los años 60 y yo aprendí que estos no se confinaban solamente al estado de Colorado, sino también en todo el país, en Canadá y en otras partes del mundo. La primera entrevista de investigación sobre este documental de mutilación era con el ex alcalde de un condado. Me dijo que los autores de las mutilaciones animales son criaturas del espacio. Él, sin embargo, no quería declararse oficialmente ante la cámara para que el público lo pudiera ver. Él dijo, no, vas a tener que conseguir que otra persona te diga la verdad sobre esto. Y de hecho, algunos rancheros me hablaron sobre haces de luz de objetos en forma de platillo que ellos habían visto con sus propios ojos, como levantaban ganado de un campo y después los bajaba muertos sin sangre.
Estas haces de luces explica por qué ni siquiera huellas ni de los animales sobre alrededor de animales que se encuentran en un campo. Se encuentran en como un charco de polvo sin ninguna huella. ¿Cómo es que un animal de 2000 libras, donde se les han quitado la oreja, los ojos, la lengua y los genitales, no hay y no hay nada de sangre? Este documental, La cosecha extraña, recibió un galardón. Homeback, ¿sabes? En la ciudad de Nueva York se puso en contacto conmigo para hacer seguimiento con un programa de 1 hora HBO con el título de sobre OVNIs, el factor extraterrestre. Se firmó un contrato y el abogado de Nueva York, Peter Gersten, quien presentó la primera solicitud para acceso a la información en los años 70 para información sobre los OVNI. Y esta solicitud se presentó al DIA, NRO, la CIA, el FBI y otras oficinas militares. Él me permitió tener una reunión con una base militar en Albuquerque. Él había recibido información de un agente de que la Oficina de Investigaciones Especiales de las Fuerzas Aéreas sobre un aterrizaje en una base militar en el estado de Dakota del Sur. Y yo iba a asistir a una reunión en la base militar para conseguir los nombres, las direcciones y los números de contacto para personas que habían visto este suceso de este platillo que había aterrizado. Sin embargo, este agente sacó del escritorio algunas hojas y me las presentó y me dijo: mis superiores me han pedido enseñarle esto, usted lo puede leer, me puede hacer preguntas, sin embargo, no se puede quedar con esas hojas. Y yo tuve que sentarme en el medio de la sala para leer ese documento que él me había entregado. Más tarde aprendí que me habían grabado, videograbado, fotografiado y grabado ahí en esa silla leyendo esos documentos. Y las respuestas y todas las respuestas que recibí tenían que provenir de este documento en este mismo día. El documento se intitulaba en mayúsculas: Información para el presidente de los Estados Unidos sobre el tema de los aeronaves no identificados. Y este documento, más bien era vehículos no identificados. OVNI, no era OVNI, era aeronaves o vehículos no identificados. Este documento presentó una historia del gobierno de Estados Unidos sobre aeronaves que se habían colisionado en Roswell, en otros lugares en Nuevo México, en el norte de Arizona y en el norte de México al sur de Laredo, Texas, y una segunda serie de 1 o 2 colisiones en la zona de Roswell, Nuevo México, en el año 47. Este documento para el presidente también describió información sobre una entidad viva, IVA, por sus siglas en inglés, que se ha recuperado del lugar de la colisión en Roswell 2 años después de la colisión muy famosa en julio del 47. No eran estos en forma de platillo, más bien en forma lenticular, donde habían recuperado seres no vivos, sino muertos. Me dijeron que uno de los científicos que hizo la autopsia sobre los seres extraterrestres era un epitólogo que estudiaban serpientes. Los ojos tenían escamas como el cuerpo de un pescado y los ojos tenían pupilos debajo de unos lentes protectivos. Desde el 9 de abril de 1983 yo he recaudado pruebas que apoyan la existencia de este documento que yo vi en este año en esta base militar, y yo he informado sobre todas las pruebas que yo he podido conseguir como periodista investigativa desde entonces para la televisión, la radio y libros que yo he publicado. Hoy, el 29 de abril de 2013, 30 años después,
Como productora televisiva y periodista investigativa que produce en la página web earthfiles.com sobre el medio ambiente y también hago informes para varias emisoras de radio. Yo, ante ustedes, puedo afirmar que la presión de las pruebas acumuladas por los agentes militares, de rancheros y patólogos, de pilotos y astronautas, de los que han experimentado el síndrome de abducción o filtraciones por expertos informáticos y militares que han trabajado en la ingeniería reversa conseguida de las aeronaves recuperados. No existe duda de que desde la Segunda Guerra Mundial y los gobiernos de Roosevelt y Truman se ha sabido de la interacción extraterrestre con la Tierra y que su política de negación para proteger la seguridad nacional todavía está en vigor. El mayor desafío como periodista es que de manera oficial yo pueda declarar al público la información que yo he sabido de los militares. La seguridad nacional y lo que supuestamente es un gobierno democrático por y para el pueblo no está servido o no se está protegiendo esta democracia al esconder eso. Nosotros tenemos que divulgar esa información sobre la interacción pasada, presente y futura con los seres humanos en la Tierra. If I've done Si he hecho los cálculos para el tiempo bien, nos quedan unos 5 o 6 minutos para que todos los 6 miembros del comité puedan hacerles preguntas a los testigos. Como copresidente, yo voy a guardar mi pregunta para el final. Siempre lo he hecho en el Congreso. Si mis colegas ya han hecho las preguntas que yo tenía, yo nada más les voy a agradecer. Muchas gracias. Y tengo que decir a los organizadores que esta luz me está matando. Es casi imposible poder tener mis ojos abiertos. Señor Dolan, una pregunta que apunté. La experiencia personal. ¿Usted ha tenido experiencia personal en este respeto? Esto es una pregunta muy justa. No sé si alguna experiencia personal se destaca. En 2 ocasiones en mi vida yo vi algo que se podría considerar un ovni. Hace muchos años con mi hijo, que era un chico muy joven, yo le tenía agarrado de la mano y en un cielo perfectamente azul yo vi un objeto fuera de lo normal, mucho más brillante de cualquier otra cosa que había visto fuera del sol. Era un chico muy pequeño y él me vio fijarme la vista y él se preguntaba ¿qué le está pasando a mi papá? Y me giré a él para asegurarle y cuando giré la vista hacia el cielo ya se había desaparecido. Esto, sin embargo, nunca ha sido mi motivación para estudiar eso. Yo, por casualidad, empecé a investigar eso en un estudio sobre la seguridad nacional en los años 50 y pues me encontré con ese tema y ha llegado a ser una obsesión desde entonces. ¿Por qué usted cree? Y sé que esto es opinión, eso lo entendemos. ¿Por qué tanto silencio y negación constante? ¿Por qué las implicaciones son profundas realmente? Si volvemos hace 60 años y fingimos por un momento que esto haya sucedido, digamos el evento en Roswell que sucedió, o en otro lugar, otras violaciones muy severas en el espacio aéreo. Cuando se piensa en la Segunda Guerra Mundial, estábamos intentando recuperar pues la economía, la gente en desempleo. Había muchísima inestabilidad y lo último
que un presidente iba a querer hacer es decirle al mundo, bueno, tenemos otro fenómeno aquí con que tenemos que lidiar. No sabemos quiénes son, no sabemos si son amigables, si son hostiles. ¿Cómo es que uno puede decir al mundo que uno tiene esto bajo control cuando todavía no se entendían las implicaciones? Lo lógico que tenían que hacer, y en particular si habían recuperado algo, si uno de los científicos o generales te dicen hemos recuperado una tecnología exótica que no es de nuestra civilización, y si se dice al mundo que tenemos eso ya tenemos la fantasma de la Unión Soviética, sería muy difícil compartir eso. Estados Unidos no quería compartir la tecnología atómica. ¿Por qué iban a querer compartir la tecnología? Eso, bueno, pero ya estamos en el siglo XXI. Creo que lo que pasó es que los secretos llegaban a ser lucrativos, que adquirió su propia razón de estar, su propia lógica. Además, creo que mucho de eso pues se ha desviado de los canales oficiales, es cada vez más privatizado. ¿Me queda más tiempo? 2 minutos. Ok, una pregunta más. Señor Cameron, 6 testigos fueron amenazados. ¿Cómo es que fueron amenazados? ¿Y quién lo hizo? Les doy algunos ejemplos. Uno de los testigos fue una mujer que trabajaba con un contratista militar que había participado en discusiones cuando se estaban moviendo materiales de una base militar a la Área 51. Ella participaba en esas reuniones y había accedido, se iba a declarar ante ante los medios. El mismo día que ella iba a declarar, 2 agentes le recordaron que todavía estás bajo juramento, que tienes autorización ultra secreta y sabemos que que usted y su hija han viajado entre Los Ángeles y Las Vegas y sabemos que hay mucho desierto entre Los Ángeles y Las Vegas y no queremos que algo les pase en este desierto. Me han dicho que esta mujer tiene tanto miedo que todavía 20 años después no quiere hablar. Ha habido testigos en otra base militar, Miller, los que hacían los impuestos para los generales, ellos adquirieron información de los generales de que todo eso era verdad. Uno de los testigos clave es un hombre que se llama Alfred O'Donnell. Y la Comisión de Adquisiciones del Congreso intentó hablar con esta persona porque era uno de los que tenía más autorización en el Área 51. Y alguien quería hablar con este Alfred O'Donnell porque sabía si alguien podía averiguar la veracidad de estos cuentos sobre el Área 51, y él se hizo amigo con este señor Alfred. Le acechaba porque es experto sobre las armas nucleares. Él hizo todos los alambres para muchas de las primeras bombas y él le estaba enseñando fotografías de las bombas nucleares, y después le dijo, usted no ha venido aquí de hablar de las bombas nucleares, ha venido aquí para hablar de los ovnis, ¿verdad? Y George dijo que sí. George dijo que tardó 6 meses en sacar información de él. No le permitió tomar apuntes, grabarlo, y al final dijo que sí, es verdad. En el Área 51 sí tenemos los platillos, y George le preguntó, ¿no tiene miedo de que la historia iba a salir? No. De lo que teníamos miedo es que la criatura iba a salir. No sabíamos qué hacer con esta criatura y no sabíamos cómo comunicarnos con eso. Eso es uno de los oficiales con más rango que trabajaba en el Área 51 y es un hombre que conocía toda la historia. Señora Kirkpatrick. Algo de las audiencias del Congreso siempre testimonios, declaraciones anteriores, y no recibimos la autoridad, así que yo estoy pidiendo que todos los que están declarando que presenten testimonio o declaraciones escritas. Si todavía no se ha hecho, por favor háganlo. Yo sí lo he hecho. No, solamente estoy compartiendo lo que nosotros necesitamos para tomar una decisión. Esto es solamente el proceso por el que tenemos que pasar.
porque esto queremos que eso sea como una audiencia ante el Congreso. Muy buena la declaración. Señor Freeman, le voy a dar la oportunidad de seguir hablando para terminar la respuesta. Bueno, 6 razones no. En un momento, si uno quiere saber cómo funcionan los platillos, bueno, uno se preocupa si van a hacer una declaración que sí nos dicen que nos están visitando. Ningún gobierno, incluyendo el nuestro, quiere eso. No queremos hacer este anuncio. Tenemos el problema de Pat Robertson y que todo eso es la obra del diablo. Y toda la inteligencia en el universo se ubica aquí en la Tierra y yo no estoy de acuerdo. Y finalmente tenemos algo especial. Si nos visitan, dicen que eso va a interrumpir toda nuestra tecnología. Tienen tecnología que va a deshacerse o va a crear tecnología que va a destruir nuestra economía. Bueno, señor Cameron. Supongo que usted se refería al director del presidente el director de la página del presidente sobre los OVNI. ¿Eso es para el presidente Obama? No, yo tengo una página web. Bueno, mi experiencia es que yo tuve un avistamiento, todo el mundo se interesó, pero yo quería saber quién sabía lo que estaba pasando. Yo subí por la cadena de comando y claro, el presidente es el que tiene más poder. Yo quise saber qué es lo que él sabía. Así que yo tengo una página web donde se pone todas las historias sobre los avistamientos. Así que yo tengo una página web que incluye información sobre el presidente y los avistamientos de ovnis. ¿En qué año se estableció esa página web? Hace unos 15 años. Es decir, son 3 o 4 presidentes. Tengo las historias de todos los gobiernos. Los presidentes han brindado algún apoyo o dicen que no se puede hablar de eso. No he tenido ninguna interacción con la Casa Blanca, pero sí se ha metido en la página algunas veces. Es decir, sobre todo información para que el público en general pueda acceder, porque hay muchos rumores. No digo que eso es verdad o eso no es verdad. Es más bien toda la información yo quiero documentarla para que haya más información. Muy bien, siempre hay una mujer. Gracias por participar en este panel. ¿Qué es lo que se hace con toda esa información? ¿Qué hizo usted con toda esa información cuando usted estuvo ahí en el medio de esta sala? ¿Está frustrada? ¿Qué es lo que iba a hacer? Es un fenómeno global. Ustedes saben mejor que yo. Somos totalmente ignorantes de eso, menos con la excepción de los científicos. Desde el 68, ya que no ha habido una audiencia sobre este tema. ¿Qué es lo que debemos hacer? Yo siempre me he concentrado en la ciencia, el medio ambiente y la medicina. Eso nunca ha cambiado desde el principio. Y es el tema de la mutilación de los animales y la sorpresa cuando los agentes de la ley me dijeron que los autores de eso fueron extraterrestres. Yo me sentía Alicia en el mundo de maravillas. Con todo ese proceso yo produje el documental que se emitía mucho en Colorado, en los otros estados vecinos en el año 80, en el 25 de mayo, que se llama La cosecha extraña. Posteriormente, como directora de proyectos especiales en la emisora de CBS, yo pasé por capacitación en Martín Marietta sobre programas espaciales. Es decir, que obviamente la gente le llama para verificar esa información. Algunos de los documentales que usted ha mencionado, nuestro comité puede verlos y todo mi trabajo está en mi página web earthfiles.com. Esos documentales siempre están ahí disponibles y tengo varios documentales, 4 libros. ¿Cuáles son los 2? Una es Una cosecha extraña
y una cosecha extraña en 1993. Le podría dar también los libros. Hay 2 tomos de un libro, pero si hacemos una búsqueda en Google de su nombre, vamos a ver todo eso. Sí, earthfiles.com. Me estoy apurando porque solo me quedan 30 segundos. Gracias por estar aquí. No, gracias a usted. Estábamos esperando una respuesta. Bueno, me quedan 30 segundos. Disculpas. No, disculpas. Es un honor para mí, ya que yo he trabajado con Stephen Bassett para sacar, para lograr esta audiencia. Me he preparado mucho, así que por eso les he dicho que necesito algo por escrito. Es un honor para mí tener uno de los líderes en esta nación sobre este tema y muchos otros. Es un hombre espiritual que ha sido testigo durante muchas generaciones, la verdad de los ovni, y es un honor para mí presentarles el ministerio Lawrence Feinstein. Thank you for coming. Thank you for coming. Gracias por estar aquí. Y le paso la palabra, presidente. Con todo el respeto, en mi familia, bueno, mi nombre es Gravel. Quiero hacer eco a lo que dijo el presidente de la comisión, porque él dijo que es de mucha arrogancia humana pensar que nosotros somos los únicos seres vivos en las galaxias del mundo que pueda pensar. Esta es de muchísima arrogancia humana. Escuchando las declaraciones de los 4 de ustedes y los documentos que habíamos estudiado en preparación para esta audiencia, es el hecho de por qué tenemos que mantener ese secreto. Y les estoy haciendo esa pregunta a todos ustedes. ¿Cuáles son las amenazas que existen a la seguridad nacional? ¿Por qué se piensa que este tema merece este nivel de secretos? Yo puedo determinar 6 razones por las que nuestro gobierno y otros gobiernos lo mantienen clasificados. Ellos quieren entender cómo funciona todo. Durante la Guerra Fría, en cuanto a la tecnología, si hay alguna colisión y se encuentra una aeronave, uno no va a querer contarlo a su enemigo. El segundo problema es, ¿qué pasa si ellos entienden cómo funciona antes que nosotros? Porque tenemos que entenderlo. Armas contra armas, armas contra armas. Es un juego de muchos años. Y el tercer problema es que si hubiera un anuncio de altos oficiales de confianza, es difícil encontrarlos. Pero la pareja extraña sería la reina de Inglaterra y el Papa. Si hacen un anuncio de que si los ovnis nos están visitando, ¿qué pasaría? Claro, los ingresados en los hospitales mentales subirían y habría más gente visitando las iglesias. Pero creo que la generación joven, los jóvenes, como cuando yo era joven, había mucho sentimiento en contra de los viajes espaciales. Creo que desde perspectiva extraterrestres nosotros somos muy ignorantes. Yo no conozco ningún gobierno en este mundo en que la gente tenga más fieldad al planeta en vez del gobierno. Hay algunos problemas religiosos, algunos extremistas que dicen que nosotros somos la única vida inteligentes y no quieren incluir la posibilidad de cualquier visitante extraterrestre, que este planeta se creó hace unos miles de años en vez de hace unos miles de millones de años. 7 veces he escuchado casos en que pilotos fueron enviados para perseguir a ovnis con la orden de derrumbar a ovnis. Y hubo 7 casos cuando no volvieron los pilotos.
y eso se mantuvo totalmente en silencio. Había 200 de colisiones fatales entre el 51 y el 56, incluyendo 5 de ellos donde los pilotos tenían más de 100 misiones o habían realizado más de 100 misiones en Corea, donde había otros aviones de caza que los estaban intentando derrumbar. Es decir, que tenía muchísima experiencia. Como dijo el New York Times, estos aviones desaparecieron totalmente bajo un contexto muy extraño, poco entendido. No se contó nada a ninguna familia sobre estas circunstancias. A lo mejor no les sorprende, pero había 166 militares en las fuerzas aéreas en aviones que estaban pasando por Corea del Norte, Rusia y China después de la guerra. ¿Y qué frecuencia se usaban? 166 que acababan en aviones estrellados. No se habló en público sobre esto y a las familias no se les dijeron nada hasta los años 2000 y les dieron una explicación. Lo dicen porque dicen, no, ciertamente les hubieran dicho a las familias, son 7 aviones. Pero esta es una área de preocupación, admitir que no podemos hacer nada en ese sentido. La falta de poder no es algo muy atrayente, sobre todo para los políticos. Me gustaría dar una declaración de seguimiento. He hablado sobre, yo creo que la existencia de tecnologías radicales exigen cierto nivel de secreto y sin saber nada sobre estos seres. Pero cuando un secreto persiste, es una pesadilla guardarlo. Y me imagino las dificultades para el presidente Obama si algo le obligara a decir, bueno, si estos ovnis aparentemente son reales. ¿Qué está diciendo entonces en una rueda de prensa como esta? Él diría, bueno, gracias a todos, voy a ir de vacaciones unos 6 meses, porque habría muchas preguntas de seguimiento muy incómodas. Una de las preguntas que la mayoría de los periodistas responsables preguntarían es, ¿cómo han podido guardar este secreto a lo largo de 60 años? ¿Cómo lo han hecho? Y las implicaciones de indagar en esta cuestión son una pesadilla. Bueno, sí ha habido cierto nivel de control de los medios de comunicación principales o la comunidad académica. De hecho, ha habido muchos trabajos académicos que muestran la influencia de la comunidad de inteligencia sobre los medios de comunicación y el mundo académico. No es un secreto. Pero habría preguntas muy profundas sobre la naturaleza de programas de acceso especial, conocimiento sobre los mismos, y todo esto se convertiría en objeto de preguntas por parte del pueblo. Y además de todos los temas científicos y existenciales que surgen, pues llegaríamos a unos temas políticos muy complejos que ningún gobierno quiere abordar. Y me gustaría agregar algo de fuentes élites militares y información de inteligencia que he encontrado a lo largo de mi carrera. Hay una complejidad a medida que uno profundiza más allá de luces en el cielo, naves, en intereses del gobierno, en la ingeniería inversa. Hubo un informe, una persona que había trabajado en la base Wright-Patterson en el departamento médico, quien me ha dicho que, y esto se trata de un hecho histórico que sepa yo, que en una de las primeras necropsias que se hizo después del estrello de una nave en Roswell en 1947, que no fue el inicio, habíamos estado retirando naves y cadáveres desde 1941, pero en el caso de Roswell, uno de
los cuerpos. Cuando el cirujano empezó la necropsia, dijo que no se trataba de tejidos, sino de una tela. Y en 1947 el gobierno pues determinaba que no tenía que ver con la inteligencia detrás de esta nave, sino de androides. Ahora tenemos estos aviones no tripulados sobrevolando el mundo. En 1947 el gobierno determinaba que estos cadáveres no tenían tejidos biológicos tal y como lo entendemos nosotros. Y combinando esto con algo que leí de un trabajo de otra base aérea, la cita que siempre llevo conmigo es que estas entidades extraterrestres, el ADN manipulado para crear un Homo sapiens. Y esto sugiere que la relación entre lo que está en los cielos, en la tierra, bajo tierra, la interacción entre seres humanos, animales y plantas en este planeta. Una persona de en día dice que estamos convencidos que la inteligencia interactuando con el planeta es más de 270 millones de años antes incluso de los dinosaurios. Si la envergadura es de esta dimensión y si el gobierno se está enterando poco a poco y empezó a enterarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues puedo entender por qué el presidente Truman y Churchill y Eisenhower y aquel grupo de personas hubieran dicho esperar 2 generaciones para saber de qué se trata, pero lo que me preocupa es por qué en el 2013, si la política de denegación no sigue en vigor, sino que las personas con las que hablo por teléfono reciben visitas por representantes del gobierno diciendo que no pueden hablar con Linda Moulton Howe nunca más en el futuro. Pues algo va muy mal en el seno de este país y yo creo que está relacionado a una política de denegación que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, de que estas entidades extraterrestres no biológicos usando las mismas palabras del gobierno están interactuando con el planeta y lo han hecho a lo largo de siglos y hay una naturaleza interrelacionadas entre nosotros y ellos y esto quizás explique el por qué no existe pruebas contundentes de que los no humanos quieran matar a los humanos. Desde mi perspectiva como periodista de investigaciones, de que existe un programa permanente de investigación sobre lo que está ocurriendo en este planeta y la vida sobre la superficie de la Tierra. Bueno, ahora estamos de retraso. Bueno, muchas de mis preguntas se han hecho y se han contestado. Espero que esto se repita. Bueno, yo sí quiero mis 5 minutos, si usted me permite, señor presidente. Yo quiero preguntarle a Grant Cameron la primera pregunta y si los otros quieren agregar sus comentarios, con mucho gusto los escuchamos. Señor Cameron, tomar 1 minuto y los otros unos 10 segundos si quieren agregar algún comentario. Creo que usted habló de los 5 años de audiencias con el presidente Truman o reuniones y bueno, el señor Dolan también lo mencionó. Creo que usted dijo 16 reuniones, entre 16 y 20 reuniones de información. ¿Es posible que el gobierno de Truman estaba preocupado en aquel entonces sobre la Unión Soviética, que creo que usted sí mencionó, el señor Dolan, o la Alemania nazi como fuente de algunas de las maniobras de estas naves no identificadas y que esto fue una fuente
bastante de preocupación. Yo creo que cuando ellos vieron la colisión de Roswell, vieron la tecnología, que no vamos a compartir esto con los soviéticos, los chinos, esto es una tecnología importante. El jueves voy a referirme a un documento de una audiencia de comisión en Canadá, donde los funcionarios canadienses hablaron con funcionarios estadounidenses que tenían que ver con distintos fenómenos relacionados con los platillos. Hay mucha tecnología y uno tiene que pensar si se quiere compartir la tecnología de esta sesión, si se puede compartir con los chinos o Al-Qaeda. Para mí fue bastante sencillo de que Truman y su gente creen que esto la necesitamos, es una tecnología increíble y quien la tenga, pues domina el mundo, no vamos a compartirla, la vamos a clasificar y así se empezó y así se ha mantenido. En cuanto a los soviéticos, los nazis, a inicios de esta época, estas preguntas, hay distintos niveles de seguridad en los documentos desclasificados con los que contamos. Esto de secreto máximo y muy por encima existen muy pocos. Los documentos desclasificados disponibles están en el nivel de secreto, confidencial, restringidos, son de más bajo nivel, pero típicamente hay muy pocos de secreto máximo, top secret. Y creo que esto es muy importante porque nos ha llegado documentos de más bajo nivel y muchos tenían esto de que si los soviéticos crearon estos platillos volantes y no he visto prueba contundente de que tenga que ver con los científicos nazis o rusos. Bueno, unos 15 segundos para el señor Friedman y la señora Howe, pero me gustaría escuchar sus comentarios. En base a las declaraciones, no se ha dicho mucho sobre los avistamientos antes de los años 40, antes de la Segunda Guerra Mundial. Sé que usted mencionó que ha habido avistamientos creíbles muchos años antes, pero realmente no hay mucho interés por parte de un gobierno hasta los años 40. ¿Esto no agrega un poco de duda sobre lo que acabamos de mencionar, que realmente se trató de una preocupación en cuanto al número de reuniones? Yo sí puedo agregar algo. Lo ocurrido en julio de 1945, ensayamos con una bomba en White Sands que después las dejamos caer sobre Japón. Y esta acción, que fue un evento nuclear, se convirtió en enfoque para esta inteligencia. Es por eso que el gobierno se enteró. Sí, he dedicado mucho tiempo a investigar historias de los ovnis y se remonta a Roosevelt. Los presidentes mantienen registros y no he encontrado nada antes de Roosevelt. Entonces, algo tiene que ver con la época atómica. Ustedes están diciendo que el presidente Wilson nunca se hubiera interesado en un fenómeno que quizás involucrara a los extraterrestres. Bueno, yo creo que en nuestra propia sociedad desarrollamos la capacidad de detección. Teníamos radar en la Segunda Guerra Mundial, medios electrónicos de detección y tenemos muchas personas volando también. En tiempos anteriores no es que no se diera este fenómeno, pero hay menos anécdotas y no muy reconocidos. Para finales de la Segunda Guerra Mundial había 3 cosas que indicaron a la vida inteligente de que íbamos a ir a visitarles a ellos. Bombas atómicas, cohetes para matar y no para repartir correos y radar muy potente. En julio de 1947, donde uno podría verlo, fue el sureste de Nuevo México, que es donde se encuentra Roswell. Bueno, en los últimos 30 segundos voy a aprovecharlos y un sí o un no, muy rápidamente. Desde sus perspectivas,
sí existe la vida extraterrestre y los ovnis, que lo más probable es que se tratara de la inteligencia artificial comparado con la natural, dando las distancias tan largas. Yo creo que la inteligencia artificial es una hipótesis muy valiosa. Estamos a menos de una generación de tener computadoras sintientes y esta es una creencia muy común. Yo creo que otra civilización ha llegado a esto. Bueno, hay físicos trabajando en la base, Wright-Patterson, trabajando con láser, un científico que dijo que tenía una experiencia personal con extraterrestres y él como físico científico en el trabajo que realizaba, que ellos sabían, es decir, las personas que estudiaban el fenómeno en el gobierno, que se trata de tecnología tan avanzada que pueden doblar el espacio, el tiempo y moverse, desplazarse de punto a punto en el universo y que en este físico en la mesa usó lo que es una metáfora. Él tomó la servilleta de la mesa y dijo, Linda, esto es lo que hacen. Entonces dice un punto a otro punto y dice que este es el espacio, este es el tiempo. Son tecnologías que pueden doblar el tiempo y el espacio para juntar una esquina con otra y por eso la geometría euclidiana y el tiempo que conocemos en este planeta nada tiene que ver con la inteligencia con la que estamos tratando. Time does have some relevance for us, and we Bueno, el tiempo sí es pertinente para nosotros y estamos atrasados. Deberíamos intentar empezar a las 11 con el otro panel, tener unos 6 minutos para el último congresista. No, somos 2 más. Bueno, congresista Rulli. Gracias a todos por su testimonio. Pregunta. ¿Ha habido una disminución en el número de incidentes, al menos en este país? Porque parece que se habló mucho de esto y hubo muchos avistamientos en las praderas, en los estados más abiertos, pero no leímos mucho. No es cuestión de cuántos casos, sino cuánto se oye sobre esto. En mis conferencias veo que el 10% de los asistentes creen haber visto un platillo volante y digo, ¿cuántos lo han reportado? Pero casi nunca. MUFON recibe 600 informes cada mes, pero no se escucha mucho. El público ya está acostumbrado, los medios no se involucran. ¿Cuántos periodistas se especializan en esto? Conozco a 2 periodistas competentes que realmente entienden este fenómeno, que son muy pocos. En otros países se está informando. Sí, hay avistamientos en todas partes. Son muy comunes los avistamientos, pero lo que no es uniforme son redes de distribución de información o sistemas para informar sobre estos. Hay varias páginas web que recopilan estos informes, pero son 10,000 en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. En otras partes del mundo hay más avistamientos, hay un aumento porque hay más capacidad de informar sobre los mismos. En naciones menos desarrolladas, en el pasado, si uno veía un ovni, ¿a quién reportarlo? No existían los mecanismos por informarlo, pero estamos viendo avances en China, en la India, en otras partes del mundo.
pero no existe una buena infraestructura entre grupos civiles quieren informar al público. Existen desafíos. Creo que lo necesario es un esfuerzo organizacional internacional. Bueno, también idiomas. Yo veo que algo ocurre en China o Sudamérica o en un país de no habla inglesa. Y yo soy periodista estadounidense intentando comunicarlo de tal manera que el público americano lo pueda entender. Y estoy buscando a periodistas o a alguien que me pueda ayudar a hacer la traducción para llegar a los hechos. Es tan difícil. Estamos en un planeta en el que la comunicación está bloqueada entre países o entre barrios en la China por las diferencias sintácticas de sus idiomas. Conozco a un señor de Inglaterra que trabaja allí e intenta ayudar, pero hay problemas de traducción en distancias muy cortas. Entonces, llevar esto al fenómeno tan complejo que nos interesa, pero cada mes pasa por mi escritorio cientos de informes de todas partes del mundo. Cómo hacer un seguimiento sin traductores y una política abierta de los gobiernos en todo el mundo para que la gente pueda informar sobre sus encuentros sin alguna amenaza por el gobierno, que es la forma en que funciona en Estados Unidos, o críticas por otros seres humanos. Los humanos sienten más temor de la crítica de otros seres humanos que de la vida extraterrestre. Quiero destacar un punto de mi presentación que resume todo. El problema es la cobertura, no el número de avistamientos. Todo llega a la anécdota de Chase Brandon, que se identificó como la segunda más importante en la CIA que pudiera hablar en nombre de la CIA. Fue el enlace entre la CIA y Hollywood. Él declaró ante 2 millones de personas que vi los archivos, vi la caja, Roswell es real, hubo extraterrestres, esto es real y nadie cubrió esta nota, que es que no se está reportando. Gracias. Muchas gracias. Como he anticipado, la mayoría de mis preguntas se hicieron. Se habló mucho del encubrimiento del congresista Cook. Hizo una pregunta, pero no se habló mucho de la misma, que hubo muchos avistamientos antes de existir los aviones y creo que la gente tiene que entender que no solo se trata de la actualidad. La tecnología está avanzando, pero ha habido avistamientos en toda la historia, ¿correcto? Sí. No, quería que esto constara en actas. Los extraterrestres no contradicen la Biblia. Si uno lee el libro de Job, pues hay que creer en los mismos. Y ustedes pueden leer esto en la Biblia. La única pregunta no contestada, no pueden quizás responder porque se nos agotó el tiempo, pero para que consten actas, me gustaría saber ¿cuántos avistamientos no explicados existen? Mucho de esto se puede explicar de alguna forma. Dos personas que pueden contar la misma mentira. Pero ¿cuántos avistamientos ha habido no explicados acompañados por el radar? Avistamientos son fáciles, luces en las nubes, erráticas. Pero ¿cuántos avistamientos van acompañados por seguimiento de radar? Tengo entendido que son muchos. Creo que al público le interesaría. ¿Cuántos avistamientos no explicados acompañados por radar que estos objetos hacían cosas que no pueden hacer pues las naves o objetos que conocemos? Bueno, estos informes son encubiertos, pero sí he visto alguna referencia. Hagan lo mejor que puedan porque al público le gustaría saber. De dominio público son
pues cientos de estos informes, algunos clasificados, pero sí algunos desclasificados. Pero son cientos, no sé si son miles, algún indicio, pero no se trata de uno o dos. Algo para que el público sepa de las cantidades. Ha sido muy interesante, pues entonces vamos a tomar un receso muy breve. Gracias. Sure, if they turn on my mic. It's on. Hello. We'll attempt to begin the next panel beginning at 11. Vamos a empezar el siguiente panel a las 11 en punto. Vamos a prestar el juramento a las 10:59 para empezar a las 11. También me han pedido informar al grupo que los testigos